Pues yo soy Jesús González y hoy tengo este enorme privilegio de poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Es sorprendente cómo se llena la iglesia los domingos, ¿verdad? Increíble. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Pues bien, sabéis que el pastor Iván últimamente ha estado desarrollando en las predicaciones toda la primera epístola a los Corintios, ¿verdad? Luego también hemos tenido otras predicaciones como la del pastor Pepe Carmet, que estuvo hablando del sello del Espíritu, y de alguna manera llevamos varias semanas desarrollando, centrándonos, reflexionando sobre este tema del Espíritu Santo, ¿no? Desde diversas ópticas y maneras, y hoy no va a ser una excepción, porque hoy nos vamos a acercar a un texto muy famoso, conocido, muy emblemático, referente al Espíritu Santo. Y si tenéis una Biblia con nosotros, mientras sale o no sale la proyección, si tenéis una Biblia, estaremos en Efesios capítulo 5, ¿vale? Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21. Este es un texto muy conocido que habla sobre la llenura del Espíritu Santo. Un tema interesante, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. No sé si lo tenéis, decir amén. Amén. Entonces son muchos amenes, así que vamos a leerlo. Estaré leyendo, por cierto, la versión de la Biblia de las Américas. Entiendo que muchos de vosotros tendréis Reina Valera, quizá captáis ahí alguna pequeñita diferencia, no será grande, pero yo voy a leerlo en la versión Las Américas. ¿Qué? ¿No quiere, no? ¿Sí? ¿Ya va? Pues, a ver, si... perfecto, ponla ahí. Sí, yo ya lo manejo con mi cachivache. Genial. Pues dice así la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos, ahí quizá captáis una diferencia con la Reina Valera, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Ya explicaremos un poquito por qué hemos alargado el texto hasta el versículo 21. Pero por ahora deciros que vamos a estar reflexionando sobre este pasaje y sus implicaciones durante 2 semanas, ¿de acuerdo? Hoy vamos a arrancar y lo vamos a rematar la semana que viene. ¿Qué os parece si oramos un poquito de nuevo y nos encomendamos al Señor? Padre, es un privilegio, Señor, para mí compartir tu palabra. Tú sabes, Señor, que me gozo y me llena de ilusión tener este ministerio, de poder compartir con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a exponerla fielmente, no lo que venga de mí, Señor, sino lo que venga de ti. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, Señor. Abre tú nuestros corazones, Señor, puesto que todos en este lugar te necesitamos, Señor. Queremos abrirte a ti nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida entera, Señor, con todo lo que traemos aquí en esta mañana, para pedirte que tú nos llenes, Señor. Que el Espíritu Santo nos llene y que no haya impedimento alguno en nosotros, Señor, ahora para lo que tu palabra nos quiere transmitir en esta mañana, Señor. Permite que te sigamos adorando en la medida en que te escuchamos hablar a ti, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre me gusta situar los pasajes en su contexto porque así brillan un poquito mejor. Tenemos que pensar cuándo y por qué Pablo escribe esta carta a los Efesios, ¿vale?
tenemos que situarnos en el siglo I, en el momento en el que el Imperio Romano se encuentra en pleno apogeo, como ya sabéis. Digamos que Roma domina toda la cuenca del Mediterráneo y todos los territorios ahí aledaños. Y claro, Roma no solamente conquistaba y ejercía su poder, sino que, como ya sabéis, Roma exportaba e implementaba su cultura a los territorios que conquistaba. Por eso había teatros, estadios, etcétera, etcétera, porque ellos querían no solamente dominar, sino también trasladar la cultura helénica que ellos habían heredado del antiguo imperio griego. Claro, un aspecto muy importante de la cultura del siglo I era el paganismo. El paganismo consistía en la creencia, era un tipo de politeísmo, ¿vale? En la creencia de que existían muchos dioses diferentes que interferían en todos los aspectos de la vida cotidiana del día a día. La cosecha, el trabajo, la guerra, según las creencias paganas, había un dios para cada cosa al cual había que invocar y agradar de determinadas maneras que a menudo incluían prácticas un poquillo licenciosas, podríamos decir. Así se vivía en Éfeso, una gran capital, una grandísima ciudad en lo que hoy día sería Turquía, el este de Turquía, que en aquella época los romanos le llamaban Asia Menor, pero era Turquía, digamos, ¿no? Así se vivía, así era el estilo de vida de la ciudad de Éfeso cuando Pablo llegó a esa ciudad durante su tercer viaje misionero. ¿Sabéis cuánto tiempo se quedó Pablo en Éfeso? Venga, los estudiosillos de la Biblia conmigo. Un año, un poquillo más. Entre 2 y 3 años. Es verdad que había pasado al final de su viaje, al final de su segundo viaje misionero, Pablo hizo una parada rápida. De hecho, allí dejó temporalmente a Priscila y Aquila, luego llegó Apolos, pero Pablo regresó a Jerusalén y Antioquía y luego empezó el tercer viaje misionero. Al empezarlo, fue a Éfeso y se instaló 2 años enteros en aquella ciudad. Y sabes una cosa, el Señor le dio un ministerio fructífero en aquel tiempo. Muchas personas, muchos de aquellos gentiles, como la Biblia llamaba a aquella gente del mundo grecorromano, estaban creyendo en el Evangelio en aquella ciudad de Éfeso. Hasta tal punto era grande el impacto del Evangelio en aquella ciudad que muchos aspectos de la vida diaria de la ciudad empezaron a verse afectados por el cristianismo. En concreto, había 2 negocios que estaban tambaleando. Los libros de magia, los cuales quemaron en una gran hoguera, y los templecillos de plata de la diosa Diana. Hubo tal problema contra los cristianos y contra Pablo y su ministerio, de tal magnitud que Pablo se tuvo que ir de la ciudad. Tuvo un final, digamos, abrupto su tiempo en Éfeso. Pero eso no significa que él se despidiera para siempre y no quisiera saber nunca más nada de ellos. Al contrario, Pablo continuó en contacto con la iglesia de Éfeso por medio de colaboradores como Timoteo. Si leéis 1 Timoteo, por cierto, 1 Timoteo es la carta que Pablo le escribe a este chico joven, a este joven pastor que había ido a Éfeso para ser pastor de aquella gente, ¿vale? Pero también no solamente Pablo enviaba gente, también les envió esta carta. ¿Por qué Pablo les escribe esta carta? Pablo le escribe esta carta a los cristianos de Éfeso porque estaba encarcelado. Él estaba preso en Roma y claro, en aquellos 2 años que Pablo pasó durante su primer encarcelamiento en Roma, Dios lo usó ese tiempo porque Pablo empezó a escribir. Como no podía ir, él empezó a escribir cartas que hoy forman parte de nuestra Biblia. Pero ¿cuál es la urgencia que llevaba a Pablo a decir, tengo que escribirles a esta gente? Pues había varios problemas que solían aparecer en las iglesias que Pablo había plantado. En primer lugar, bueno, decir que estas personas eran jóvenes en la fe y les costaba entender que tenían que desprenderse del antiguo estilo de vida que habían llevado durante su tiempo de paganismo, digamos.
Ellos sí habían aceptado el Evangelio, pero eran tan jóvenes en la fe que todavía no terminaban de entender que tenían que despojarse de todo eso y vivir una nueva vida para Cristo. Y eso se combinaba con otro tipo de ideas extrañas, heréticas, que el mismo Pablo va a mencionar, como por ejemplo que algunos decían que estaba prohibido casarse y era pecado, o que ciertos alimentos no era posible comerlos, o que todavía había que circuncidarse. Y ese tipo de ideas se estaban infiltrando en las iglesias y Pablo no podía ir personalmente, así que escribía para corregir este tipo de problemáticas, ¿no? Así que este es el núcleo que hay detrás de por qué Pablo escribe la carta a los Efesios. Y esta carta es muy bonita, muy sencilla y se puede estudiar muy bien. Tiene dos partes muy bien diferenciadas. La primera parte es una parte más bien doctrinal, es una parte en la que Pablo quiere que ellos comprendan bien el Evangelio y comprendan bien las bendiciones que le ha traído a su vida la gracia de Cristo. Pablo les va a decir, mira, Él os ha dado vida cuando estabais muertos, os ha acercado cuando estabais lejos, os ha traído reconciliación a pesar de que estabais separados, les escribe a los Efesios. Pero luego pasa a una parte, a partir del capítulo 4, que es más bien ética, más bien práctica, y donde Pablo quiere que ellos comprendan las implicaciones del comportamiento y las actitudes que se espera de ellos como creyentes, ¿vale? Un buen versículo lema podría ser el siguiente, porque este versículo encierra bastante bien la esencia de la carta. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no viene de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como decía, este texto capta muy bien la esencia de la carta a los Efesios, porque articula por un lado la gracia de Dios y por otro lado la responsabilidad del creyente. Ahora, nuestro texto, el que hemos leído en el capítulo 5, está más bien en esa segunda parte más bien práctica de la epístola. Y tenéis que entender algo, Pablo va a venir en esa parte haciendo una contraposición. Él quiere que ellos comprendan el contraste que hay entre el resto de la gente y los creyentes. De ahí que le insista en cosas como, esto os digo y os requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los efesios, los creyentes de Éfeso, tenían que romper con eso, les dice Pablo. Ya no podéis seguir andando igual. Ya no podés seguir con tu antigua vida, como si nos dijera el Señor a nosotros, ¿verdad? Igualmente nosotros como creyentes, a veces es una pregunta que tú te tienes que plantear. Cuando yo he conocido a Cristo, ¿mi vida ha cambiado o en el fondo sigo siendo el mismo? Pablo dice, ya no puedes vivir como antes. Es más, vuelve a insistir un poquito más adelante diciendo, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad, por lo tanto, como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, los demás gentiles que vivían a su alrededor eran incrédulos y ellos no tenían más remedios que vivir como vivían. Al fin y al cabo no conocían a Cristo. Estaban en la vanidad de su mente, en ignorancia, en dureza de corazón. Eran esclavos de sus propios impulsos. Pero los creyentes de Éfeso y los creyentes de cualquier parte, los creyentes de aquí del rincón también, tenemos que andar como hijos de luz, agradando al Señor y dando fruto por medio del Espíritu. Es en este contraste cuando Pablo llega a nuestro texto.
¡Uop! Me colé ahí. A ver si reacciona bien. Dice, no os embriaguéis con vino. Aquí sigue habiendo un contraste, nótalo. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando, todo lo que hemos leído, ¿no? Aquí se contraponen de nuevo dos actitudes diferentes. Por una parte está el embriagarse con vino, y eso está contrapuesto a la idea de llenarse del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Los efesios tenían que llenarse del Espíritu Santo y además Pablo les va a explicar cómo tenían que procurar esa llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a entrar poquito a poco, con profundidad en todo esto. Pero antes yo quiero adelantaros la premisa, lo que a mi entender es la premisa. Esfuérzate por permanecer dentro de la esfera de influencia del Espíritu Santo. Esfuérzate por permanecer dentro de la esfera de influencia del Espíritu Santo. Por cierto, ¿cuántos reconocéis esa imagen? Me gustaría ver las manos. Por aquí hay 1, 2, 3, 4. Nadie más. Yo pensaba que iba a haber más manos, 5. A ver, mi hija, ¿dónde está? Mi hija me lo ha dicho antes también. No te veo, Miriam, da igual. A ver, los que habéis levantado la mano, ¿qué es eso? ¿Un agujero negro? ¿Sí? ¿Cuál? Eso es una imagen que saltó a los telediarios de repente un día, no sé si os acordaréis, pero es la primera imagen de un agujero negro, concretamente del agujero negro Sagitario A, que es el agujero supermasivo que hay en el centro de la Vía Láctea. ¿Vale? Es interesante y quizás si os gusta la ciencia, luego vamos a comentar algo que a lo mejor los frikis de la ciencia lo disfrutan un poquillo. Pero en cierto sentido eso no está ahí por casualidad, porque yo quiero establecer esta comparativa, ¿no?, entre el Espíritu Santo y la influencia que ejerce un agujero negro. Como decía, lo vamos a ver en 2 semanas, ¿vale? Tenerlo en cuenta por si a lo largo de esta semana queréis ir repasando el pasaje. Vamos a empezar por el principio, como no podía ser de otra manera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Solemos pasar rápido por esta frase, ¿verdad? Y centrarnos más en la parte de ser lleno del Espíritu Santo, haciendo esto, haciendo lo otro y lo otro y lo otro. Pero ojo, esto está ahí y hay que detenerse y considerarlo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Vamos a enfrentarnos a una pregunta difícil, ¿vale? No pasa nada. Vamos a hacerlo con honestidad y sinceridad. Ante una frase como esta, ante una exhortación como esta, es natural que muchos nos preguntemos, ¿es lícito entonces para un cristiano beber o no? ¿Está bien beber alcohol? Quien dice vino dice otra cosa, ¿no? Otro licor, ¿no? ¿Está bien para un creyente beber alcohol? Bueno, pregunta tipo de esta patata caliente, ¿no? Quizá os lo habéis planteado en algún momento de la vida, quizá no lo tenéis claro todavía. Ciertamente en muchas culturas te van a decir no, así, rotundamente y tajante. No, nunca, jamás un cristiano debería beber ni una gota de alcohol. Hay culturas, entiendo que en bastantes países de Latinoamérica, ¿verdad?, hay iglesias que enseñan que no, jamás. También pasa en determinados sectores conservadores de Estados Unidos y en otros lugares, ¿no?, donde se dice no, imposible que un creyente beba ni un dedito de vino. Al contrario, hay otros que defienden la opción contraria, especialmente países que somos culturalmente más cercanos a este contexto, ¿no?, como España, Italia, otros países donde decimos, ¿verdad?, normalmente, no pasa nada, un poquillo de vino. ¿Quién tiene la razón?
¿Es lícito o no es lícito para un creyente beber un poquito de vino o de alcohol? Al fin y al cabo, el texto no habla del uso, sino del abuso. Empezando por ahí. Es decir, de entrada podríamos decir que embriagarse con vino rotundamente no, porque la palabra lo dice. Emborracharse no, para mí pecado. Honestamente, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay textos como Proverbios 23, si lo queréis repasar luego en casa, que lo dicen claramente, ¿no? Pero claro, no corran mucho en ir a descorchar la botella. Espérate un momento. Un segundo, porque el propio Pablo ofrece una respuesta a este dilema. Él se pronuncia en un dilema parecido y dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y un poquito más adelante en la misma epístola a Corintios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Interesante. En efecto, tomar un poquito de vino puede ser lícito y puede no tener nada de reprobable, pero no siempre conviene. Es más, me atrevo a decir que en determinadas circunstancias no sería correcto ni tomar ni una sola gotita de vino. Por ejemplo, sin ir más lejos, tienes un problema de salud, sé responsable, no bebas, ni una gota. Por otra parte, si nosotros continuásemos observando el desarrollo de Corintios 10, hacia abajo, veríamos que hay un valor cristiano que incluso supera en importancia al de la libertad. Y es el valor del amor a mi hermano. Si verme tomarme un vaso de vino a otra persona le va a suponer o un problema de conciencia o una piedra de tropiezo, entonces yo tengo que abstenerme por amor a mi hermano. Hermanos, esa es mi convicción y así tengo que decirlo. Porque no se trata de si es pecado o no, o si tengo derecho o no, o si tengo libertad o no. Se trata del amor. ¿Y sabes qué? A la luz de la Biblia, el amor es más importante. Ya que sin amor, todo lo demás carece de sentido. 1 Corintios 13. Pero también hay otra razón para tener mucho cuidado con el alcohol. Y es que según nuestro texto, en ello, en beber, hay asotia en griego, desenfreno, libertinaje, disolución. Esto es lo mismo que Pedro va a decir en este otro pasaje. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Misma palabra. Y os ultrajan, os insultan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y es que, hermano, no hay que ser ingenuo. Hay un peligro intrínseco en el hecho de beber. Y es que puede ser el detonante de un pecado grave. Es fácil recopilar chistes, historias de locuras y excesos que se cometen bajo los efectos del alcohol. Por no hablar de abusos o crímenes que se cometen bajo la influencia del alcohol. No hace mucho salió una noticia, lo recordaréis si veis las noticias a menudo, en California, un atropello masivo a una cola que estaba haciendo la gente para entrar a un club y que hubo un tipo que atropelló a un montón de gente y claro, no tardó en salir el dato, el hombre iba bebido. Es decir, el alcohol te puede llevar a algo más. Pero mira, honestamente, yo no quiero estar aquí diciendo esto para condenarte. La verdad. Nada más lejos de mi intención. De hecho, en un contexto como el nuestro, donde beber es aceptado culturalmente,
De hecho, es culturalmente aceptado incluso beber hasta emborracharse los fines de semana, porque es lo que todo el mundo hace. Nos tendríamos que plantear la pregunta, bueno, ¿y la gente por qué bebe? ¿Por qué entrar en esta dinámica de beber hasta coger el puntillo, como se decía en mi época? Yo no sé si se dice eso todavía o no. ¿Pero por qué? ¿Qué lleva a la gente a buscar el alcohol, el tabaco, sustancias varias? Bueno, un motivo podría ser espiritual. Se sabe que en aquella época se usaba el alcohol y otro tipo de prácticas para llegar al éxtasis y así invocar a sus deidades. Y esto no es raro, esto ha llegado hasta nuestros días, donde hay contextos y grupos que se mezclan sustancias para buscar algún tipo de experiencia espiritual extraña, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Otro motivo podría ser algo mucho más llano y cercano, ¿no? Nuestra propia cultura ya lo dice. El otro día hablábamos de los grupos de música, ¿verdad? En los que habías venido a la playa. Hay un grupo de música que conoceréis que se llama Maná, que uno de los grandes éxitos dice esto: aquí me tiene bien clavado, soltando las penas, ¿dónde? En un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme así el dolor. Claro, la canción es muy marchosa, ¿no? Y nos reímos y la tarareamos cuando sale por la radio, pero realmente encierra el motivo latente que lleva a mucha gente a beber, que no es otro que el dolor, o la soledad, o miedo a quedarse solo. Puede ser un desengaño, una pérdida, un fracaso, una gran sensación de frustración en la vida, o la ausencia total de sentido y propósito en la vida. Así que yo quería decirte esto, querido amigo, hermano que me estás escuchando. Si esta es tu situación, primero, yo no voy a señalarte. Si has estado buscando consuelo en el vino, en el alcohol, en el sexo, en adicciones, en pornografía, yo no estoy aquí para señalarte, porque todos tenemos historias de dolor, de miedo, de ansiedad, de pérdida, y créeme, yo sé que la vida da sed. Muchos aquí lo sabemos, ¿verdad? Que la vida a veces te deja el corazón muerto de sed. Pero ¿sabes una cosa? Jesús conoce tu sed. ¿Y sabes una cosa preciosa que Él dijo en una ocasión? El último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Mira, ante la sed de tu corazón, el mundo solamente puede darte un momento de placer momentáneo, efímero, quizá una noche de locura para luego despertarte por la mañana con la cabeza hecha un bombo y el corazón preñado de un vacío insoportable. Pero el Señor te ofrece hoy un camino diferente. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Hermano, ¿te das cuenta lo que te está diciendo el Señor? Tú tienes sed. Estás con el corazón desesperado y sediento. Jesús te está extendiendo esta invitación a ti hoy. Ven a mí y bebe. Amigo, cree en Cristo y sabrás lo que es de verdad el gozo y la alegría.
encontrarás lo que de verdad es tener sentido y propósito en la vida, lo que es tener dicha, gozo en lo profundo del alma. Y sabes que es solamente por medio de su muerte en la cruz que fue esto posible. Ya vale. Ya vale de vino, de alcohol, de drogas, de adicciones, de pornografía, de sensaciones. Ya vale. Eso nunca va a saciar tu sed. Prueba la fuente que Jesús te ofrece hoy. Y de tu interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y esta es la alternativa, como dice nuestro texto. Sino sed llenos del Espíritu. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña ampliamente que el Espíritu Santo es una referencia a Dios, la tercera persona de la Trinidad que cohabita eternamente con el Padre y el Hijo en una perfecta y armoniosa relación de amor eterno. Y según leemos en la Biblia, hay múltiples acciones y ministerios que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida sin que nosotros tengamos nada que ver en ello. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición, nos regenera, nos bautiza uniéndonos a Cristo, nos sella, nos confirma como hijos de Dios, nos capacita, nos ilumina, intercede por nosotros, y nada de eso, nada, por increíble que parezca, depende de ti o de mí. Eso lo ha querido hacer el Espíritu Santo en tu vida, porque a Él le ha placido hacerlo. No obstante, sí que tenemos ciertas responsabilidades como creyentes hacia esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que guardar la unidad del Espíritu, orar en el Espíritu según la Biblia, no apagarlo ni contristarlo. Todo eso sí que implica nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, nuestra participación, y por supuesto debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿en qué consiste eso realmente? ¿En qué consiste ser lleno del Espíritu Santo? Por cierto, paréntesis, es muy bonito ver en griego el matiz de que esa palabra de ser lleno significa colmar un recipiente hasta su capacidad máxima, hasta que ya no le cabe más, hasta que ya un poquito más ya es desbordarse. Eso es lo que el Señor te está diciendo, llénate hasta arriba, no de vino, del Espíritu Santo de Dios en tu vida, lo tienes a tu disposición, llénate hasta que te salga por todos los poros del alma. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Ahora, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Voy a hacer un ejercicio interesante contigo. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? A ver, 35 minutos. ¿Bien? ¿Estamos cansados? ¿Estamos a gusto? Bien. Interesante, ¿vale? Te voy a ofrecer unos ejemplos, no lo tengo ahí, lo voy a decir yo, de personas que según la Biblia fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Vale? Bezaleel, lleno del Espíritu Santo, usó el arte de sus manos para crear los enseres del templo. Éxodo capítulo 31. Miqueas, por ejemplo, profeta, fue lleno del Espíritu Santo para denunciar los pecados de su pueblo. Miqueas 3:8. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Interesante. Lucas 1:15. Zacarías, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó acerca del futuro ministerio de su hijo Juan. Lucas 1:67. Jesús, lleno del Espíritu Santo, después de haberse bautizado, fue al desierto para ser tentado. Lucas 4. Interesante también. Los primeros creyentes de Jerusalén, llenos del Espíritu Santo, salieron a la calle a testificar en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Pedro, lleno del Espíritu Santo, confrontó a los líderes judíos, los mismos que habían pedido la crucifixión de Jesús. Hechos capítulo 4. Los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén, llenos del Espíritu Santo, llevaron a cabo ese ministerio de servir las mesas para ayudar a los pobres. Hechos capítulo 6. Esteban, lleno del Espíritu Santo, murió
dando testimonio de su fe y perdonando a aquellos que le estaban apedreando. Hechos capítulo 7. Y estos son solo algunos ejemplos de lo que hacen las personas cuando están llenas del Espíritu Santo. Me temo que muy poquito tiene que ver con entrar en éxtasis o perder el control de lo que haces o lo que dices, como en algunos lugares se afirma. Más bien, a la luz de la Biblia, los que están llenos del Espíritu sirven, emplean su creatividad, testifican del Evangelio, confrontan el pecado, se sacrifican y perdonan, porque están llenos del Espíritu Santo. Lo que realmente es interesante es que Pablo está, de nuevo, contraponiendo la llenura de vino con la llenura del Espíritu. ¿Y qué tiene que ver? ¿No? La pregunta básica es, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la esencia de este contraste? Es agua, por cierto, no vaya. ¿Qué tiene que ver emborracharse con estar lleno del Espíritu? La comparación está ahí, así que algún punto tenemos que encontrar. Pues en mi opinión, yo creo que se reduce a una cuestión de influencia y control. Yo creo que ese es el punto que tiene Pablo en la cabeza. Es una cuestión de influencia y control, como si nos tuviéramos que preguntar, ¿qué controla mi vida? ¿O bajo qué influencia estoy viviendo? Cuando una persona habla o actúa bajo los efectos del alcohol, se nota, ¿sí o no? Se nota hasta en los andares, ¿a que sí? Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo también se nota. Y ese es el reto que nos deja la Escritura en este momento. Vayamos a nuestro agujero negro. La premisa de nuestro texto es esta: esfuérzate por permanecer dentro de la esfera de influencia del Espíritu Santo. Como decía, eso es os voy a decepcionar a los frikis de la ciencia, ¿vale? Lo siento, pero esto no es una foto. Cuando salió la noticia se dijo, la primera foto de un agujero negro. La verdad que yo lo he estado mirando en artículos de ciencia y según lo que yo he leído no es una foto. Es una representación digital de la radiación que se produce alrededor de un agujero negro. No es una fotografía como tal. Lo siento si esto os decepciona, pero lo interesante del agujero negro es cómo la física y las leyes de la física se distorsionan a su alrededor. Habéis visto la peli de Interestelar, ¿no? Eso sí que es pecado no verla, perdona que te diga. No, es broma, estoy bromeando, pero es una peli muy, muy chula, muy buena. Sabéis que a mí me gusta el cine, no hay predicación que no saque una peli. Pero en la peli de Interestelar hay un momento donde los protagonistas tienen que acercarse a un planeta que está próximo a un agujero negro, que creo que en la película, si no me falla la memoria, le llaman Gargantúa. Los del cine, si no me corregís, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese planeta estaba tan cerca de un agujero negro que el espacio y el tiempo cambian y entonces para la familia... O sea, es que voy a destripar la peli, me estoy dando cuenta, Voy a decir un pequeñito spoiler. No muy grande, tenéis que verla, no dejéis de verla. Para esos astronautas que tienen que ir por determinadas circunstancias a un planeta que está muy cerca a un agujero negro, el dilema al que se enfrentan es que cuanto más tiempo pasen en ese planeta, el tiempo de la Tierra va muchísimo más rápido para los que están en la Tierra. Entonces, claro, ¿qué pasa con la familia, los hijos? Porque cada hora en ese planeta que estaba cerca al agujero negro significaba años en la Tierra. Y ahí el dilema que se plantea en la peli, verla. Pero esa es la realidad de cómo funcionan los agujeros negros, en teoría. Yo no soy científico, ni muchísimo menos, soy teólogo y a mucha honra,
Pero bueno, por lo que sé, el agujero negro no es un agujero. Cuando yo descubrí esto, me hizo así la mente, ¿sabes? No es un agujero, es una bola, ¿vale? ¿Por qué se llama agujero negro? Porque no se ve nada. No se ve nada porque es un objeto que tiene tanta masa que la gravedad es enorme. Tan grande es la gravedad que ni siquiera los fotones pueden escapar para que veamos lo que pasa allí. Entonces la ilusión óptica que se genera es como si en el cielo hay de repente un agujero. De ahí el nombre de agujero negro. Ahora, la realidad es que ese punto negro que se ve es lo que se llama el horizonte de sucesos. Es esa frontera que se genera en lo que cualquier partícula que llega a ese punto ya se va hacia el centro del objeto y nunca más puede salir. Por eso ni siquiera la luz escapa. Lo que se ve alrededor, esa aureola, es la radiación, porque aunque el agujero esté ahí, hay muchas cosas que no pueden salir, alrededor de un agujero negro se genera tal cantidad de energía que se nota en toda la galaxia. Ese objeto influye a toda la Vía Láctea. Y en cierto sentido esto me recordaba a mí a cómo nosotros tenemos que dejar de influirnos por el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo el texto es, tú tienes que aprender a acercarte al Espíritu Santo para dejar que te influya en todas las áreas de tu vida. De forma progresiva, continua, constante, hasta llenarlo todo. Tus decisiones, por ejemplo, tus conversaciones, la música que oyes, tus amistades, tus actos, tus palabras, tus actitudes, tus afectos, tus deseos y anhelos más profundos del corazón. Te dice la Escritura, ve, acércate al Espíritu Santo para que Él pueda llenarlo todo e influenciar toda tu vida. Y ¿sabes qué? Esto no es una opción para el creyente. Es un imperativo lo que nos está diciendo la palabra. Debemos permanecer bajo esa influencia del Espíritu Santo. Y te voy a decir por hoy ya lo último, es que aquí no hay terrenos grises, ¿vale? Aquí nosotros no podemos ser astronautas que nos podemos permanecer a una distancia prudencial para que no me afecte nada. No, aquí hay dos grandes centros de influencia. O estás en el Espíritu o estás en la carne. Mira lo que dice la Escritura, último pasaje que comparto con vosotros, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La pregunta es, ¿qué decides? ¿Vivir en la carne o en el Espíritu? Dejar que tu vida, tus hábitos, tus aficiones, tus palabras, tu día a día esté motivado, impulsado, controlado por la carne o en cambio por el Espíritu Santo, llenando hasta el último rincón de tu ser. La pregunta a lo mejor es cómo se consigue eso, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Si os fijáis, Pablo dice una serie de pautas interesantes, ¿no? Hablando, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndoos. Es una sugerencia, ¿no? Que podáis ir reflexionando en esto a lo largo de la semana. Por ahora, simplemente vamos a dejarlo con una serie de preguntas de reflexión. ¿Es mi vida diferente de la de aquellos que me rodean? Como Pablo le insistía a los efesios, ¿no? Ya no podéis andar como los demás andan. Tú tienes que ser distinto ya. Quizá podía haberla escrito, no lo he hecho, pero ¿es mi vida diferente a como era antes? Pregunta clave, ¿a dónde acudo cuando mi alma tiene sed? O sea, el típico día que llegas fatal del trabajo, tu jefe te ha pegado una bronca, yo qué sé, te han dado un porrazo con el coche y te lo han reventado y ahora no veas el lío que tiene, lo que sea.
te acaban de diagnosticar una enfermedad, ha pasado algo que tú no esperas y que de repente te deja hecho polvo, ¿cómo reaccionas? ¿A dónde acudes tú en ese momento de sed espiritual? Porque eso dice mucho de quién te controla. Mi vida, mi forma de vivir, ¿se corresponde a la influencia del Espíritu o a la influencia de la carne? Por cierto, entiéndase carne como esa condición pecadora que va dentro de nosotros, ¿vale? Estoy orando y procurando que el Espíritu Santo haga su obra en cada una de las áreas de mi vida personal. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Estamos aquí, Señor, delante de ti, humillados, reconociendo que no damos la talla. Señor, en muchas ocasiones, Señor, te fallamos, en muchas ocasiones acudimos a calmar nuestra sed en otro lugar. Y te pedimos perdón, Señor. Y estamos sedientos de ti otra vez, Padre. Señor, si alguna persona en este lugar o alguna persona que nos esté viendo en streaming aún no ha acudido al agua viva, permítele tú que lo haga hoy, Señor. Abre su entendimiento y su corazón para abrazar de todo corazón el Evangelio, la buena nueva de salvación en Cristo, Señor. Y nosotros, Señor, los que ya te hemos seguido, llénanos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a tener la valentía, el coraje y el compromiso de entregarte a ti cada área de nuestra vida, Señor, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros recursos, Señor. Que no haya nada que no esté colmado de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros sin ti no podemos, pero nos encomendamos a ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.